Hola amigos, bienvenidos. Bienvenida mi invitada estrella, mi primera entrevista. La primera entrevista que le hago a alguien muy especial para su servidor. Ella es Cecilia Ester Castañeda, muy conocida por todos nosotros los de los 80, porque trabajó en una emisora radiofónica aquí en Ciudad Juárez. Y justamente vamos a pedirle a ella que nos cuente un poquito de la historia de quién es Cecilia Ester Castañeda. Hola Joel, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar. Sí, efectivamente nos conocimos en FM 106 en 1980. Mi nombre es Cecilia Ester Castañeda, nací aquí en Ciudad Juárez, estudié psicología, pero curiosamente siempre he trabajado en los medios. De hecho, FM 106 fue mi primer trabajo cuando estaba yo en la universidad. Y ahí estuvimos, he seguido también trabajando en los medios, después ya en los medios impresos, como traductora, como reportera y pues hasta como escritora. Como escritora. Bueno, últimamente, lo más reciente que hizo Cecilia Ester Castañeda en los medios, ¿qué fue realmente? Estuve 24 años en el Diario de Juárez. Sí. Ahí estuve como traductora, como reportera y como coeditora. Vamos a remontarnos un poquito allá a los 1980, que es el tema que me trae justamente a hacer esta entrevista. Vamos a hablar sobre la radio, Cecilia. ¿Qué significa la radio para Cecilia Ester Castañeda? Aquella chica de menos de 20 años que ya andaba en los medios. Sí, acababa de cumplir 18 años justamente. Fíjate que alguien me dijo en algún evento de la escuela de la secundaria que yo tenía muy bonita voz. Fui maestra de ceremonias en un evento de Día de las Madres y me sugirieron que fuera locutora. Entonces se quedó guardada ahí esa sugerencia y ya después, cuando entré a la universidad, que necesitaba un apoyo económico y que el sindicato de radio estuvo trayendo a la comisión para realizar los exámenes de locutores, que en ese tiempo era necesario presentar el examen para sacar la licencia, pues aproveché la oportunidad. Hice mi examen, fue precisamente en septiembre de 1980. En la ciudad de Chihuahua vino una comisión especialmente traída por el sindicato. Y un grupo de aspirantes estuvimos preparándonos. Yo fuimos allá, presentamos nuestro examen. Y en eso justamente iba a empezar FM 106, la XHGU, una estación en FM. Y nos mandaron para allá y ahí estamos. Bueno. Ahí fue el inicio de muchas cosas, ¿verdad? A mí me sirvió mucho a nivel personal y profesional. ¿Cuál fue la sensación de Cecilia Ester Castañeda al momento de abrir por primera vez un micrófono? Ah, caray, ¿cuándo sería la primera vez que lo abrí? Probablemente cuando estuve practicando, que anduvimos en varias estaciones como DAM. No recuerdo particularmente qué sentí. Lo que sí que era un reto, ¿verdad? Y algo que había que sacar adelante, ¿verdad? Es como en el examen. En el examen nos aplicaron un examen escrito de cultura general, nos aplicaron una prueba sobre la ley de radio y televisión, también hubo algo en cabinas, a micrófono abierto, y todos íbamos más o menos preparados sobre qué íbamos a hablar. Yo iba a entrevistar a Camilo Sesto, según esto. ¡Wow! Ahí a la hora de la hora, era un tema que más o menos conocía. Sí. A la hora de la hora me dijo el examinador que pues mucha gente había decidido hablar así de entrevistas a algún artista. Entonces, que por qué no mejor hablaba yo sobre un desfile de modas. Algo de lo que pues sigo sin saber absolutamente nada de modas. Entonces dije, pues sí, está bien, adelante. Recuerdo muy bien haber pensado, pues vámonos. Me dijo él, ¿quiere usted preparar su tema? No, ya vamos. Porque mi lógica fue, si me pongo a pensar qué digo, como sé muy poco de esto, me voy a poner nerviosa. Entonces, mejor vámonos, nos arrancamos. Y empecé hablando de que estábamos en Río Grande Mall, que en aquel entonces estaba muy de moda, en una tienda y que había bla, bla, bla. Lo que se me ocurría, ¿verdad? Y salí adelante. Después escuché que ese maestro, eran maestros los que venían a aplicarnos el examen, sí, había dicho que me iba a reprobar.
Y pues afortunadamente no fue así, ¿verdad? Pero que te digo, es un desafío, pero no piensas en la oportunidad, en lo que vas a decir, ¿verdad? No tanto, ay, estoy en el micrófono, sino de qué vamos a hablar. Al Sí. menos fue mi caso. Yo tengo una pregunta aquí, había hecho previamente. Eh, Cuando le dicen te vas a FM 106, o ya tenían previsto, te vas a FM 106 e inicia. ¿Cuál era la idea que tenía Cecilia Ester Castañeda de una estación nueva en frecuencia modulada, 1980, todo nuevo, locutores nuevos? ¿Cuál fue el reto para Cecilia Ester Castañeda? Fíjate que mis planes al sacar la licencia de locutor fue simplemente grabar comerciales. Yo Sí. lo veía como un extra para mis estudios. Yo nunca pensé en trabajar en radio de esa manera. Sin embargo, pues ahí estaba la oportunidad que fue muy bonita porque los turnos en radio, al menos en esa época, eran un máximo de 5 horas diarias. Sí. Entonces, para un estudiante eso era perfecto. Era además una labor bonita. A mí me gustaba mucho oír radio. Yo escuchaba mucho música en radio. Entonces, no es lo mismo estar estudiando, estar leyendo, resolviendo problemas, lo que sea, a estar escuchando la música que a uno le gusta, ¿verdad? Es relajante. No era pesado, me descansaba. Para mi escuela era un trabajo muy útil. No se me había ocurrido antes. Sin embargo, para grabar comerciales era necesario mantenerse en contacto, estar en el medio. Claro que para eso se necesita estar ante micrófono, ¿verdad? Y para desarrollarse ante el público y técnicas de la voz y lo que sea, conocer clientes, conocer a los publicistas, todo eso necesita uno estar inmerso en el medio, ¿verdad? Es muy difícil, sobre todo con mi carácter, siendo que era yo timidísima en ese entonces, poder conseguir grabaciones, ¿verdad? Entonces, pues lo acepté y, y fue algo inesperado, fue realmente, te digo, yo no esperaba trabajar en cabina, mucho menos en una estación nueva y mucho menos todavía en una que fuera a tener la relevancia, el impacto que tuvo FM 106. Esto sucedió yo creo que por dos razones principales. La GU fue en Ciudad Juárez la primera estación donde se abrió micrófono a los locutores. Antes de ese entonces eran voces grabadas, lo que se oía en FM, y era un corte mucho más Muy pues cerrado. formal, digamos. Muy cerrado el ambiente. Era Sí, sí. justamente la pregunta el comentario que iba a hacer, perdón, era la pregunta, ¿cómo fue el compromiso de ser el equipo de radio? Casi me lo está contestando, en frecuencia modulada de un programa justamente donde el locutor abría el micrófono y se abrió la plataforma a que en Ciudad Juárez la radio posteriormente fue la radio con locutores en vivo. Ustedes fueron la primera. ¿Cuál fue el compromiso que la empresa hizo con ustedes, o ustedes con la empresa, por ser justamente esta plantilla de locutores? Y los voy a nombrar, a ver si no se me olvida alguno. Era Joel Montoya, Osvaldo Carvajal, Los José compadres. Guadalupe Lara Maure, Sí, él empezó con nosotros. Castañeda y Juan Martínez Navarrete, 5 locutores. Así es. Posteriormente se les unió Rafael Díaz de León, el auténtico estilo europeo de la locución. Era Una voz hermosa, ¿verdad? una voz preciosa. Y la señora Rebeca Andreani Elías. Ya con el tiempo se les unió Elizabeth Aparicio, Marichu Jiménez y Gerardo Morán, si mal no recuerdo. Gerardo Morán no estuvo O apenas empezaba, o unas prácticas. Bueno, dejamos a Gerardo Morán fuera, pero sí José Pérez Santillán, se te pasa ahí, fue muy importante. Él estuvo casi desde el principio. Santillán, sí es cierto, lo olvidaba. ¿Qué recuerdos tienen de todos ellos? De Juan Montoya, que ya falleció, Osvaldo Carvajal, que está retirado, José Guadalupe Lara Maure, que no sé dónde ande, Rafael Díaz de León, que Estaba también, en el paso él. y doña Rebeca Andriani, que también ya fallecida. ¿Qué recuerdos tiene de ella, de ese equipo? Bueno, ¿Cómo era el equipo? me has hecho muchas preguntas juntas. Vamos de una en una. El radio, como todos los medios, ha tenido una evolución, ¿verdad? Inicialmente fue muy experimental, muy espontáneo, con
micrófono muy abierto para los locutores. Después se fue cerrando. Cuando llegó FM 106, en Ciudad Juárez solamente había locutores en vivo en las estaciones de AM, pero era un formato muy cerrado, muy limitado. Había esquemas donde era nada más por decir, en tal estación es tal hora, tal cantante, bla, 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 pero no se podía salir de ese guión, Sí. de ese guión el locutor. Y de hecho estaba en algunas cabinas estaba escrito ahí en la pared lo que debía decir el locutor. Entonces, claro que al llegar a FM 106, por una parte al sonido de FM, eso le ayudó mucho, pero con una libertad completa de usar el micrófono, pues fue un impacto tremendo. Yo creo que fue espontáneo, lo que sucedió fue muy afortunado que se reunieran, por ejemplo, Joel Montoya y Osvaldo Carvajal, porque eran muy amigos y de muy buen humor, ¿verdad? Eran muy sociables, les gustaba mucho. Joel siempre estaba bromeando, por ejemplo, que era el que abría de 6 a 10 de la mañana. Entonces, ellos, creo que fue espontáneo. Que yo supiera, nunca se nos dio una directriz así, ¿verdad? De hagan esto, así, simplemente ustedes pueden usar el micrófono. Ellos eran muy ocurrentes y empezaron a hacer un ambiente en el que involucraron a todo el personal. Por ejemplo, mencionaban a las Marías, que era la programadora, la de publicidad, ¿quién me falta? Bueno, eran las secretarias, ¿verdad? Todo el personal, todos las conocíamos como las Marías, que inicialmente eran Eva Maldonado, Lucy y Ninfa Rodríguez. No recuerdo el apellido de Lucy ahorita. Después fue habiendo cambios de personal. Estaban también don Eustacio Martínez como gerente de operaciones y al principio estaba otra persona como gerente administrativo. No recuerdo ahorita su nombre, era un señor que incluso había sido cantante, tenía LPs grabados él. El dueño era José Horacio Septién, un señor del Distrito Federal. Pero nunca se nos marcó la directriz de hagan este ambiente, pueden hacer esto, salvo, claro que había cosas, ¿verdad?, que había que decir. Pues la hora, el nombre, se abrió mucho el teléfono para el público. Y decir el reporte del tiempo, también el clima, cositas así sencillas. Estoy hablando al principio, pero no se nos dijo, pueden hacer esto, pueden hacer aquello, nunca hubo juntas en ese sentido, ¿verdad? Fue el grupo que se dio. Fue una sinergia, como se dice ahora. Éramos estilos, creo que diferentes. Por ejemplo, Joel y Osvaldo eran los que más ambiente hacían, ¿verdad? Pero se fue dando muy, muy bonito. Juan Martínez y yo creo que éramos más serios, más formales. Pero como te digo, nunca hubo el hagan esto, hagan aquello, no. Siempre fue un ambiente de respeto muy bonito por parte en especial de mis compañeros, como yo los recuerdo. Yo siempre me sentí muy bienvenida, ¿verdad? Muy, muy aceptada, y eso fue muy importante. Te decía, yo era muy tímida, entonces a mí el trabajar en FM 106, el tener que hablar al radio, en un medio en el que había tantas personas que todas querían hablar al mismo tiempo, todas podían hablar por horas seguidas, ¿verdad? Quizá la mayoría. Fue un reto porque me obligó a salir de mi cascarón. A nivel personal me sirvió mucho, me abrió muchas puertas de conocer ambientes muy distintos al que yo tenía antes, conocer pues artistas, ¿verdad? Llegar a entrevistar, llegar a ir a eventos, llegar a soltarme, a desarrollarme, ¿verdad? A perderle un poquito el miedo a todo eso. Y había que hacerlo. Claro que sí. Ya como parte importante de lo que es la radio de los 80s, donde estaba en ciernes el cambio de la estación de radio XHPX, aquella estación donde se escuchaba nomás la hora, la temperatura, donde decían los nombres de las canciones, y era básicamente lo único. Y se escuchaba mucha música instrumental también. La música instrumental, sí. Era lo que caracterizaba a XHPX, Stereo Regio. Entonces, ¿sí? Ahí en el 98.3. Y está en ciernes el cambio a lo que después fue FM Globo, que también ya empezó con locutores en vivo y más adelante también en la Z, la Z fue posterior, en Magia Digital, lo que sería Magia Digital, que ya empezaron a abrir micrófonos. ¿Y cómo fue después del compromiso
de mantener la audiencia, ya teniendo locutores en FM Globo, en Magia Digital y FM 106. ¿Cómo, no sé, no mermó la credibilidad de la estación de radio? ¿No sintieron ese cambio? Bueno, creo que eran distintos géneros. Sí, Afortunadamente, nuestro público siempre fue muy leal, pero sí se notó un poco que fue tanto el éxito de FM 106 que había muchísima publicidad. sí. Yo creo que a nivel audiencia fue lo principal porque pasábamos 10 comerciales seguidos, o sea, estamos hablando de que 3 minutos de música y 5 minutos de comerciales. Entonces, claro que eso, pues no toda la gente iba a aguantar ese ritmo, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que al principio iba uno a restaurantes y se oía FM 106. Sí. Cuando empezó a aumentar la publicidad, claro que la retiraron así de sonido ambiente. Eso creo yo que afectó más que otra cosa, porque no permitía llevar el ritmo, sobre todo de día. Uno tenía que cumplir con la bitácora de los comerciales y era muy difícil porque no había tiempo. Simplemente tendríamos que estarlos empalmando para que pasaran a la hora en que debía. Entonces, eso nos limitaba mucho a la hora de expresarnos. Creo yo que eso fue lo que más afectó. Se llegaron a rechazar comerciales, de hecho. Wow. Claro, con las debidas protestas de los publicistas, ¿verdad? No es fácil vender publicidad y luego, ¿saben qué? Ya no hay cupo. Pero ese era el dilema, ¿verdad? Que pegó tanto la estación que no se podía. Íbamos rezagados horas en los comerciales. Justamente, Los, la los noticieros yo los cortaba a veces. El señor Guillermo Terrazas Villanueva a veces se pasaba. Él tenía 5 minutos eh, para Notiactualidades, sí. incluyendo sus comerciales, y a veces se llevaba 8, 9, 10 minutos. Entonces, no podíamos. Eso era muy difícil. Yo quisiera preguntar, bueno, más que nada de preguntar, acotar, justamente sobre la publicidad. En alguna ocasión a Joel se le ocurrió mandar una dedicatoria a la cantidad de personas que llamaban a cierta hora. Y decir, bueno, vamos a mandar el siguiente corte comercial dedicados a... Y la aventó, no sé si hubo alguna repercusión ahí, pero sí ya se marcaba mucho la publicidad que le ganó a lo que era la programación de FM 106. Yo quisiera ahora preguntar, eh, ¿qué siente Cecilia Castañeda luego que cambió de FM 106 a Romance? ¿Aún estaba por ahí? No, no. De hecho, no sé cuándo cambió a Romance. Yo salí de FM 106 en los años 80. Todavía. No me acuerdo exactamente. Luego me fui a la ciudad. Entonces, no sé cuándo hubo el cambio a Romance. La verdad, no podría opinar mucho al respecto porque no sé exactamente qué estaba tocando FM 106. También hubo muchos cambios en FM 106. Al principio era una programación general todo el día, después se fueron haciendo programas, ¿verdad? Entonces, después incluso se transmitía de madrugada con un género muy distinto al diurno. Sí. Entonces fue evolucionando, el público también iba cambiando, pero no sé cuál fue el impacto de Romance, no me tocó la verdad. Y bueno, Ya era una empresa de otra compañía, además. sí, pues cambió a, creo, Radiorama, se fue y finalmente quedaron en lo que sería Radio Centro, que ahora se llama, ¿dónde está ahorita? Magia Digital. Entonces, No es Switch. sí, sí, Switch. Sí, sí, Ahora es sí ya se Switch. llama Switch. ¿Qué siente ahora que es de la programación que ustedes manejaban Ajá. en su entonces a la actual, de cómo se maneja actualmente? ¿Qué piensa? Son cambios, o sea, es normal que una estación cambie de acuerdo a sus intereses, a lo que creen los directivos que conviene. No sé la verdad cómo se está manejando ahorita. Una de mis observaciones en ese entonces era que las decisiones a nivel programación se manejaban desde México. Sí, Y no sé qué tanto, la verdad, qué tanto se tomaba en cuenta al público de aquí. Pongo un ejemplo. Hubo un momento en que se decidió tocar 3 canciones seguidas,
porque así estaba funcionando muy bien en el Distrito Federal. Pero eso aquí no era ninguna novedad. Aquí había varias estaciones del Paso que se escuchaban en Juárez y que ya manejaban ese esquema. Entonces, no sé si hubiera un desfase entre las decisiones a nivel programación y lo que pegaba aquí, la verdad. Ahora que escucho a veces la GU, que es que es lo que era FM 106, pues me parece que es básicamente similar, en realidad. Ha cambiado la música, pero yo noto más bien un cambio generacional, ¿no? Sí. Géneros que antes no había. Es donde noto la diferencia, no tanto lo demás. De repente ponen de una, de repente de otra, y pues lo mismo de siempre que están tratando de experimentar, ¿verdad? Que cambian los locutores, cambian el estilo a veces, cambian los programas. Se tiene que ir probando con todo. Ahorita que dices de programas, dentro de la barra programática recuerdo Piedra y Escúchela, La Hora Romántica, ¿cuál es la que le gustaba a Cecilia Esther Castañeda dirigir, estar frente al micrófono? A mí me gustaba mucho La Hora de José José. ¿La de José José? Sí, que fue la que más me tocó. Yo al principio yo era locutora titular y después por motivos de la escuela Sí. me cambié a hacer los descansos. Entonces ya me tocaban distintos programas cada día. Curiosamente creo que trabajaba más porque la persona encargada de los descansos es la que va a trabajar cuando alguien pide permiso. Sí. Y era muy frecuente que se los ofreciera por algo y tenía yo que ir a los horarios más raros. Llegué a entrar a las 5 de la mañana, por ejemplo. Entonces, creo que donde estuve de manera más fija fue con el programa de José José. Quizá pídala y escúchela, no me acuerdo si me tocó tanto. Te digo por eso que de repente me tocaban de todos, ¿verdad? Pero fue lo que más disfruté. Me tocó también el programa romántico donde llamaba al público, ¿verdad? Sí. Fue una experiencia interesante también porque recuerdo una vez, por ejemplo, que me llamó alguien, ¿con quién hablo? Con Cecilia Castañeda. Ah, caray, Cecilia Castañeda soy yo, ¿verdad? Entonces daban anécdotas curiosas. El programa de Juan Gabriel también fue muy bonito ahí, la convivencia, conocer a tanto fan de Juan Gabriel, ¿verdad? El chiquillo Chiple de Juárez, como le decía Joel Montoya. Fue una interacción muy, muy bonita. Ellos nos ayudaban mucho a contestar el teléfono, porque en los primeros años de FM 106, el teléfono no dejaba de sonar. En cuanto lo colgaba uno. Yo lo recuerdo, ¿eh? Yo recuerdo que no paraba. Es cierto, era muy difícil. Y además los locutores eran también operadores. Ahora se acostumbra, que bueno, ¿verdad? Que el operador está a cargo del micrófono, pero tiene alguien que le ayuda con las máquinas y todo, con los aparatos, los comerciales y demás. En ese entonces no, teníamos que hacerlo todo, teníamos que estar poniendo comerciales, poniendo discos en tornamesas, porque empezamos con discos de vinil, ¿verdad? De 33 y de 45 revoluciones por minuto. Poner los comerciales o leer los comerciales, había que estar contestando el teléfono y encargarse de todo, y a veces eso era difícil, había que tener 10 manos. Sí. ¿Recuerda el programa de los menudos? Sí. Iban muchas jovencitas también a ayudarnos. Repleto las oficinas. Exacto. Me acuerdo mucho una vez que ellos vinieron creo que al Paso se presentaron, y los rostros de las jovencitas que estaban ahí en cabina porque no habían podido asistir al concierto de sus ídolos. Pero sí era el acabose, ¿verdad? Era curioso cómo de repente un artista podía ser un desconocido y al mes siguiente era una estrella. Sí, justamente acaba de subir una fotografía donde, de aquel entonces, Ajá. y una hace poco, de usted y yo. Ah, sí, la compartí, muchas gracias, sí. Sí, ahí sale Pedro Marín de fondo, por cierto. Y ya no se escucha, sí. Sí que era Iván. No, Iván era rubio, creo. Sí. Me quedé con la idea. Sí. Pero estaba muy de moda en ese entonces. Y claro, hablando de la radio, usted llevó a cabo la producción de un libro. Platíquenos sobre ello. ¿Cómo fue su incursión en ese libro de la historia de la radio en Ciudad Juárez?
La historia, por aquí lo tengo, déjame lo muestro. Aprovechar esto. Sí, este librito. Sí, Sí, sí. Bueno, eh, que publicamos en 1998 ya. ¿Sabes que yo escuchaba mucho en el sindicato historias sobre cómo se trabajaba antes o sobre la importancia de Ciudad Juárez como plaza en la Radio Nacional? sí, Y a mí siempre me ha gustado escribir. Y se me ocurrió proponerle al secretario del sindicato, pues hacer un libro, ¿verdad? Con las experiencias de los locutores de más antigüedad. Y así lo hicimos. Don Mario Legarreta, fui contratada, ¿verdad? Por unos meses me pagaron para hacer entrevistas a los veteranos de la radio. Y, y esa era la idea inicial del libro. sí. Yo me puse a documentar y me encontré en la biblioteca de la UASH que unos estudiantes habían hecho una tesis sobre la historia de la radio en Ciudad Juárez. Ujú. Resulta que la radio en nuestra ciudad fue muy, muy importante, fue una de las primeras plazas y por la cercanía aquí con la frontera, era también uno de los lugares donde se conseguían piezas para reparar, para dar mantenimiento a la radio. Entonces fue una plaza muy, muy importante. Aquí en la XJ, que fue la primera estación muy importante en Ciudad Juárez, fue una plaza importantísima. Venían muchos artistas regionales y nacionales, internacionales. Y de ahí surgió Tintán, desde luego, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso había que rescatarlo. Había muchas historias muy interesantes y muy, muy importantes. Cuando me topo la tesis que habían hecho Leticia Solares, entre otros, eh, me di cuenta que era muy, muy importante. Claro que hacer el trabajo que ellas habían hecho, eran cuatro mujeres, era mucho más que lo que yo estaba haciendo. Había mucha más información, se requería mucho más tiempo. Eh, Les propusimos combinar el trabajo de ellos con las entrevistas que yo había hecho en un solo libro y ellas aceptaron. Ellas habían hecho también un cancionero, pero esa parte finalmente se dejó fuera por cuestiones de presupuesto. Pero lo combinamos y creo que salió un trabajo muy bonito. Yo lo edité. Te digo, yo había hecho la mayoría de las entrevistas, se incluyeron unas que ellas habían realizado para su trabajo y yo también metí mi mano en la parte primera del libro, pero ha sido muy satisfactorio ese libro porque, te digo, para mí, pues fue un gusto, ¿verdad?, hacerlo. Fue un gusto donde se dieron las cosas. La presentación fue en el INBA, estaba repleto, se transmitió por radio. Entonces fue todo un evento aquello. Pero más que ser un evento, fue un trabajo, eh, creo que hasta ahorita muy relevante. Todavía me han pedido ese libro, me siguen pidiendo a 20 años de que lo publicamos, ese libro. Y es importante porque rescatamos datos que se hubieran perdido, datos muy valiosos Sí. sobre la radio en Ciudad Juárez, ¿verdad? Es algo que creo que todos los juarenses deberíamos estar muy orgullosos del papel que desempeñó nuestra frontera en los inicios de la industria de la radio. Y la televisión también. Sí, 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 también. Justamente. Fue una de las primeras, fue como la cuarta televisora a Hay nivel que, nacional. hay que recordar que Ciudad Juárez en radio y televisión era un espejo de México. Eh, pero siendo Ciudad Juárez frontera, pues se le facilitaba todo esto. Eh, ¿Qué le augura, es decir, Esther Castañeda a Romance? Que es justamente el tema que ahorita es central para nosotros. Ya en otra entrevista que, si nos permite, haremos justamente de los... A Romance, Él ha escrito, hoy era Romance, ahora Switch, que a antiguamente la GEU, así. era Sí. Geo. Bueno, quiero mencionar, hacer un comentario sobre lo que dijiste de que si Ciudad Juárez es un espejo de la radio nacional. Fíjate que yo creo que no. Aquí tenemos diferentes influencias. Te voy a mencionar a Tintán. Tintán surgió de la radio, pero era una radio muy diferente porque él surgió con un papel fronterizo, ¿verdad? Con el Pachuco, que para él era es un papel que desarrolló en los últimos años, en sus últimos años en Ciudad Juárez. Él estuvo aquí desde 1930 hasta 1943. En los últimos años fue cuando experimentó con el papel del Pachuco, pero se debió a las experiencias que vivió en la frontera, ¿verdad? A que él iba mucho a bailar, él iba a ver espectáculos
en El Paso, incluso fue maestro de ceremonias allá, artistas que venían, todo eso lo combinó él, la forma en que se presentaba él, si recuerdas cómo cantaba Tintán. En aquel tiempo, la mayoría de los cantantes estaban así muy Estáticos. derechitos. Sí, sí, sin moverse. Y Tintán no era así, él tenía otro tipo de estilo. Eso se debía a la influencia de no recuerdo el nombre, de un artista americano que conocía aquí. Lo que quiero decir es que no éramos un reflejo, había otras cosas. Y eso se nota particularmente en el caso de Germán Valdés, porque fueron esos factores lo que le permitieron hacer un trabajo que se notara tanto en el cine luego. Entonces creo que no somos nada más un reflejo, somos somos producto de muchos factores, ¿verdad? De nuestra ubicación, de nuestros contactos. Quizá eso no se note ya tanto ahorita con la globalización, con el Internet. Estamos hablando cuando empezó la G1, no había Internet, ¿verdad? ¿No? No había bueno, quizá apenas estaban empezando las películas que se rentaban. Entonces era otro mundo, ¿verdad? Sin embargo, Ciudad Juárez era un punto de contacto. Y además, llegando tanta gente y estando en contacto con tantas influencias. ¿Qué será de la GU? Bueno, yo supongo que ya, no sé si ya están transmitiendo en internet. DVD. Sí. ¿Sí? Sí. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Algo que antes no se soñaba. Creo que ha habido cambios recientes en la programación, pero sabes que últimamente escucho poco por mis actividades y por las actividades de mi hija. Sí. Tengo poca oportunidad de escuchar radio. Entonces, no sé exactamente qué están haciendo, pero te puedo decir que la radio en general, pues va a continuar. Quizá cambie su papel, así como ahora la AM está trabajando más bien en productos como noticieros, programas de entrevistas, ese tipo de cosas, y musicalmente la radio está más en FM. Sí. Ahora con Internet, ¿qué pasará con la radio? Pues hagan sus apuestas, pero va a seguir, eso sí, va a seguir. Vimos que antes las estaciones eran independientes, luego se unieron en grupos, esos grupos cada vez fueron más grandes, ¿verdad? Grupos nacionales, ya no nada más locales, sino grupos nacionales. La GU ahorita creo que pertenece a un grupo local, Sí. ¿sí? ¿Qué pasará? Quizá que esos grupos sean adquiridos por grupos más grandes, que son las tendencias a Globalizar. nivel internacional, ¿verdad? Sí, Sí. exacto. Pero no puede uno saber, ¿verdad? Esto del futuro. ¿Quién hubiera pensado que íbamos a estar tan encerrados este año? No se sabe qué va a pasar el siguiente. Lo que sí que seguirá siendo una presencia. Y una oportunidad de conocerse a uno mismo también. Exacto, exacto. Sí. Saberse enteramente personal. Uh-huh. Ya lo que uno se dedique, pues sí, a acoplarlo a estas nuevas actividades. Como esta que estamos justamente, ya no Sí, es, ¿verdad? ya no es tan importante, es necesario, pero no tan importante el estar cara a cara. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito que tengamos acceso a esto, ¿verdad? Estas alternativas nuevas, son Uh-huh. nuevas alternativas. Sí. Hay que irlas incluyendo y ver cómo se combina todo y qué ideas sacamos, ¿verdad? Porque no hay que esperarnos a que nos lleguen las ideas de otra parte, ¿verdad? Que hay que ver con qué podemos colaborar. Colaborar. Ceci, pues es un gusto. Algo que quiera, Igualmente, Juan. algo que quiera anexar a esta pequeña y charla, pues no, más que nada charla, eh, medio entrevista, medio charla, de una forma a lo mejor no tan pegadita a la línea a lo que es una entrevista, pero sí me gustaría que nos dejara un comentario final para en esta primera charla. En esta primera. Ya me habías hecho una entrevista, Sí, sí, creo yo. pero no de esta forma. Vamos a llevarla a cabo. Sí, sí, exacto. Claro. Exacto. Fue sorpresa incluso, así, esa vez. Bueno, eh, la radio en Ciudad Juárez ha sido una cosa muy bonita que está evolucionando. Creo que debemos seguirla aprovechando. La GU fue una muestra cómo ese potencial puede llegar a tanta gente. Eh, la radio, la radio es, como tú dices, muy personal.
es muy interesante cómo se da uno cuenta de que llega a tantos lugares, a tantas personas, y que te conozca luego esa gente y te vea como su amigo, como alguien muy cercano. Claro. Yo recuerdo que llamaba gente por decirte, llamaba un mudo a veces, una persona que tenía problemas para hablar y llamaba para hacer saludos, para enviar saludos. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Que pudiéramos ahí interpretar más o menos lo que él quería decir y se le abriera ese espacio para que él enviara saludos. Vuelvo a referirme al Club Arriba Juárez de Juan Gabriel, que era, yo sigo asombrada de la capacidad de convocatoria del Divo de Juárez, ¿verdad? De cómo trabajaban ellos por su ídolo, de cómo estaban siempre, siempre al pendiente de eso, de cómo nos ayudaban, de qué bonita familia se hizo en la FM 106, qué bonito ambiente, qué bonito que se haya logrado que todos se sintieran parte, no nada más los locutores, ¿verdad? Sino que todo el personal llegara a los hogares. Aunque fuera a través de chistes como los que hacía Osvaldo sobre el ingeniero Héctor Delgado, ¿verdad? A quien mencionaba como un ancianito, lo cual, pues yo creo que ni ahorita, 40 años después, es un anciano. Pero eso, el hacer un ambiente, qué bonito que haya habido la oportunidad la libertad de expresar a gente que le gustaba mucho trabajar en el micrófono, que pudimos hacerlo, a aportar mucho. Otra cosa que se notó en la GU es que era como una nueva generación de gente en micrófono. Ya empezaban, no sé si ya había licenciados en comunicaciones en Ciudad Juárez. Ya existía. ¿Sí? Sí, pero como que antes los locutores tenían menos estudios, empezaba a llegar una nueva generación y eso se notaba en el micrófono. Entonces me siento muy contenta, muy, muy afortunada de haber formado parte de ese equipo y un saludo a todos los que nos escucharon en aquel entonces, a todos los que nos escuchan ahorita, por el medio que sea. Y qué bueno, FM 106 es XHGU. Una última pregunta. Sí. ¿Quién le puso la voz de Terciopelo? ¿Quién fue? ¿Quién me pondría la voz de Terciopelo? ¿Sería Osvaldo? Sería... No sé quién haya sido, pero así le conocía. La voz de Terciopelo. Osvaldo me decía la siempre guapa. Eso sí. La voz de Terciopelo... Habría que preguntarle a Osvaldo, a ver si él se acuerda. Pudo haber sido él, no recuerdo la verdad. Habrá una oportunidad también de a ver si podemos hacer un enlace entre los tres. ¿Sí? En alguna ocasión, con relación a esto mismo de la radio. Sí. Un gusto saludarle y saberla atenta a lo que realiza su servidor, y pues es un gusto ahora sí de esta manera haber logrado esta primera entrevista, o tratar de hacer una entrevista sin que se fuera la parte emotiva, sin dejar a un lado la parte emotiva de su servidor. Gracias, Joel. Y tú eres un producto de FM 106, ¿verdad? Un ejemplo. Claro que sí. Sí. Cecilia, un gusto y hasta luego. Muchas gracias, Joel. Seguimos en contacto. Gracias.